Bueno, vamos a dar inicio a una nueva jornada, como decimos nosotros siempre, una nueva jornada de aprendizaje. La verdad que, bueno, me presento, primero que todo, hay algunas personas aquí que ya me conocen de hace mucho tiempo, hay algunas nuevas, es me pone muy contenta ver caras nuevas por acá. Mi nombre es Cecilia Ramírez Jofré, soy directora ejecutiva de Fundación Impacto. La verdad que fue una sorpresa para nosotros y recibir el llamado del profesor Raúl Urbina para proponernos trabajar en conjunto para poder realizar esta charla del profesor Alejandro Ducasó. Y nosotros, como siempre le comentaba a él hace unos minutos, el trabajo colaborativo pienso que es lo más importante, trabajar en conjunto, poder apoyarnos entre todos y lograr cosas buenas, sobre todo en el área de la educación. En nuestra fundación, ustedes pueden seguirnos en redes sociales, ahí pueden informarse un poco de lo que realizamos, pero estamos muy en la misma línea que realiza Chipef. Nosotros estamos muy contentos de poder trabajar en conjunto con ellos, donde fomentamos lo que es el deporte, la actividad física y la salud, sobre todo en los niños y en general en el ser humano. Quiero darle la palabra, que hoy tenemos presente aquí, a Daniela von Igel, que ella pertenece al directorio de HPF, la tesorera. Te doy la bienvenida, Daniela, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Te dejo la palabra para que puedas saludar a los asistentes. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias por este trabajo colaborativo. Sin duda, el apoyarnos es importantísimo y solo así vamos a sacar a nuestra querida profesión adelante. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos. Me encanta ver tantas caras nuevas y también muchas caras que ya conocemos de todo Chile. Y Cecilia decía también que hoy nos acompañan no solo algunos de todo Chile, sino que también de afuera. Bienvenidos a todos ustedes. Eh, Quiero aprovechar esta oportunidad antes de presentar al profesor Alejandro Ducasó, de invitarlos a esta cruzada de HIPEF. HIPEF es una asociación sin fines de lucro, es nuestra asociación que nos une a los profesores de educación física a dignificar nuestra profesión y a trabajar por todo nuestro Chile, nuestros niños, adolescentes, adultos, para que tengan un estilo de vida sano y activo y podamos llegar a todos ellos. Eso es lo que nos mueve, la pasión por nuestra profesión y dignificar nuestra profesión. Y justamente ese es el tema que nos convoca hoy, que es cómo nosotros podemos ayudar o qué herramientas tenemos nosotros, que tenemos muchas, para salir al paso hoy en esta situación que viven nuestros niños y adolescentes a nivel escolar con el tema de la violencia. Así que quiero agradecer también al profesor Alejandro Ducasó con su apoyo, el que hoy día esté acá y nos hable desde su expertise. Sin duda un tremendo representante de nuestra profesión. Así que Alejandro, muchísimas gracias. Dejo a todos invitados, los que aún no son socios de HIPEF, a unirse, porque solo si somos muchos, nosotros vamos a sacar adelante nuestra profesión. Así que quedan todos invitados, métanse a la página web. Raúl, ayúdame, HIPEF, ¿sí? www.hipef.cl. Así es, muchas gracias. Y le doy el paso a Cecilia, muchas gracias Alejandro, y estaremos contigo en esta charla, muchas gracias. Le doy la palabra a Cecilia, gracias Cecilia. De nada, Daniela, gracias a ti. Tal como lo indica, es muy importante que como profesión salga a la luz toda la tarea que ustedes realizan, que no deja de ser muy importante. Así que los invito claramente ahí en el chat, está la página web de HIPEF, para que los que estén interesados puedan inscribirse y pertenecer a esta gran asociación. Bueno, vamos a presentar entonces al profesor Alejandro Ducasó.
Varela, profesor de Educación Física y licenciado en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en Gestión Educacional de la Universidad Mayor, magíster en Neurociencias de la Educación, también de la Universidad Mayor, diplomado en Estudios Avanzados, DEA, Universidad de Sevilla, doctor en Educación. Se ha desempeñado como profesor de educación física en escuelas, en colegios, en la ciudad de Santiago, en los niveles de educación básica y educación media. Es profesor del Centro de Educación Continua de la Universidad Mayor, director de la Escuela de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Mayor de Temuco entre el 2003 y el 2016, y director docente posgrado de educación de la misma universidad entre el 2016 al 2018. Desde el año 2012 ha sido profesor responsable de neurociencias y psicobiología de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, docente magíster en motricidad infantil y magíster en neurociencias de la educación. Y desde el año 2018 se desempeña como director regional académico de la Universidad Mayor de la sede de Temuco. Muchas gracias, Alejandro, bienvenido, y te doy la palabra, el público es tuyo. Muchas gracias, Cecilia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Chipef, que es una asociación relativamente nueva, pero que en los últimos años ha trabajado intensamente por defender nuestra profesión y por posesionarla, y creo que en ese sentido ha sido extraordinariamente exitosa. Entonces, desde el momento que ustedes aceptan esta invitación, ¿no es cierto?, de participar con nosotros, creo que es una muestra también de que todos los que trabajamos en la educación física de una u otra manera seguimos comprometidos con nuestra profesión. Y hoy día estamos pasando por una situación que es bastante compleja, ¿no es cierto? Pero creo que dentro de todas las pedagogías que operan en un currículo escolar, la nuestra tiene algunas responsabilidades que son muy importantes y tiene mucho también que aportar para salir del problema en que estamos. Y eso es lo que queremos hoy día conversar. Yo les voy a compartir una presentación, que solamente algunas imágenes que nos pueden servir para ir dándole forma a esto, ¿ya? Pero lo primero que quería comentarles, en el fondo, es delimitar un poco el tema de hoy día, porque eventualmente en este conflicto que estamos con la violencia escolar, ¿no es cierto?, que ha salido en todos los medios de comunicación y que muchos de ustedes lo han vivido en la escuela, el objetivo de esta conversación hoy día no es entregar tips de cómo resolver esas situaciones, cómo salir de estas situaciones, porque eso correspondería más del campo disciplinar de un psicólogo de la educación o de un sociólogo quizás, ¿ya? Que no es el área donde yo me he desarrollado precisamente, ¿ya? Pero sí poder mirar este fenómeno desde la neurobiología, ¿no es cierto? Es decir, desde las neurociencias, que no es mirar el fenómeno desde una vereda que nos vaya a dar necesariamente la solución al problema, pero creo que sí el principal aporte que tiene es que nos permite ver el fenómeno desde una perspectiva diferente. Y entender, creo que lo principal cuando uno intenta levantar estrategias para resolver las situaciones, muchas veces esas estrategias no dan resultados porque tampoco tenemos claro cómo se generó el problema ni desde dónde se generó el problema. Entonces, lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes es básicamente una mirada de poder entender de dónde se genera todo esto, ¿no es cierto?, y cuál es el impacto que puede tener. Ahora, desde el punto de vista práctico, es sumamente claro que el tema es complejo, ¿ya? Esta es una publicación que salió en un diario ayer, justamente, de Santiago, que hay un aumento explosivo en el número de denuncias a la superintendencia por temas de violencia escolar. De hecho, el número de denuncias que tenemos a la fecha, al 7 de junio, es el 60% más que lo que teníamos en el periodo 2018-2019. Sí, porque el 2020 y 2021 no lo podemos considerar, no son datos comparables porque ocurre en un escenario que es totalmente diferente, pero sí con el año 2018-2019. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que efectivamente ha ido creciendo de manera importante. Ahora, este tema de la violencia escolar es un fenómeno que es básicamente psicobiológico, ¿no es cierto?, o psicosociobiológico, porque de alguna forma hay algunos parámetros, algunas dimensiones del mundo de la psicología que intervienen, por ejemplo, como el trastorno del sueño, cuando el chico no tiene un buen hábito del sueño, eso también se manifiesta en alguna medida en conductas violentas, ¿no es cierto?, o una forma de responder más agresivo. Y nosotros sabemos que la pandemia generó un trastorno del sueño en los niños, ¿cierto? Porque perdieron el hábito, la higiene del sueño.
y también conductas de estrés, que vamos a profundizar un momento más en ellas, o de depresión, que también están asociadas con estos factores. Pero también hay algunas dimensiones que son sociales, como una baja autoestima, como abuso infantil, como agresión intrafamiliar o consumo excesivo de alcohol o de drogas, que también se manifiestan en conductas violentas, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a hacer hoy día es mirar este fenómeno desde la biología, específicamente cómo esto puede impactar en las estructuras cerebrales, ¿ya? Y ahí quiero ver dos dimensiones, porque una cosa es tratar de entender cómo la situación que vivimos del confinamiento por pandemia en las casas, hoy día en parte es responsable de lo que estamos viendo en las escuelas, ¿ya? Es un fenómeno, como bien decía, que en los últimos años se ha incrementado con respecto al periodo 2018-2019 en un 60%, ¿no es cierto? Pero eso no es un dato solamente estadístico, sino que hay una causa detrás de eso. Y el confinamiento, la inmovilidad social, ¿no es cierto? La ansiedad, el estrés o los estados depresivos que se generaron durante ese confinamiento, hoy día se manifiestan en estas conductas violentas. Y lo segundo que es interesante es que hay chicos hoy día que en la escuela efectivamente que están siendo violentados por otros chicos, ¿no es cierto? Y esa experiencia de convivir en un ambiente de violencia también tiene un impacto sobre el desarrollo cerebral. Es decir, los dos escenarios finalmente dejan huellas en la estructura cerebral. Tanto el confinamiento, ¿no es cierto?, que lo estamos viendo hoy día, pero también hoy día lo que podemos ver es que si no resolvemos este problema rápidamente, lo tomamos en serio, entonces vamos a seguir viendo estas conductas violentas en el tiempo, porque también tiene un impacto en esta huella cerebral, como les decía. Eh, Básicamente, cuando tú entras a una sala de clase o un gimnasio, todo lo que nosotros hacemos en la escuela, todas las actividades que diseñamos en la escuela finalmente son estímulos, ¿no es cierto? Y esos estímulos son capturados por los receptores sensoriales que tenemos, por la vista, por la audición, por el tacto, ¿no es cierto? Sensaciones propioceptivas, interoceptivas, kinestésicas, etc. Y esa información, una vez que ingresa a tu cerebro, produce modificaciones en la estructura cerebral. Todos los estímulos del ambiente que logran ingresar al cerebro, porque no todos ingresan, se producen modificaciones en la estructura. Y si nosotros modificamos una estructura, modificamos una función, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí un lápiz, y uno podría decir que este lápiz, la función de este lápiz es que me permite escribir. Pero la verdad es que como lo tengo, yo no puedo escribir con este lápiz. Puedo hacer un montón de cosas con él, pero menos escribir. Porque si yo lo apoyo sobre una hoja y trato de escribir, no va a quedar nada en la hoja, ¿ya? Con este lápiz yo puedo marcar un pulso, ¿no es cierto? Puedo hacer trabajos de flexibilidad, puedo hacer trabajos de equilibrio, podría hacer trabajos de coordinación, de motricidad fina, hay muchas cosas. Me podría arrastrar, hay un montón de cosas que puedo hacer con lápiz, pero no puedo escribir con él. Si yo quiero cambiar su función, entonces necesariamente tengo que modificar su estructura. Ahora que le saqué la tapa, modifiqué la estructura. Y si modifico la estructura, modifico la función. Lo que ha hecho el confinamiento y lo que está ocurriendo hoy día con la violencia escolar es que son estímulos ambientales que están modificando la estructura del cerebro de los chicos, ¿ya? Especialmente en los niños y adolescentes, más que en los adultos, que después vamos a explicar también por qué, ¿ya? Entonces son dos dimensiones que afectan directamente, pero como les comentaba, la idea es mirar esto en dos momentos. Uno, lo que generó en la estructura de redes neuronales el confinamiento de la pandemia, estos casi 2 años de confinamiento, y otra cosa es lo que podría generar en la estructura cerebral si se conserva estas conductas violentas en los chicos, ¿ya? Lo primero, en el fondo, es entender cómo funciona la gestión de las emociones. Nos vamos a situar en una escuela sin pandemia, ¿ya? Es decir, lo que normalmente ocurre en una escuela en un proceso formativo de los chicos. Y lo que es cierto es que todos los estímulos que están en el ambiente, todos, insisto, estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, lo que tú quieras, todos los estímulos ingresan por los canales sensoriales y esos estímulos siempre se dirigen en dirección al tálamo, ¿ya? Que es como una especie de peaje. Toda la información tiene que pasar por el tálamo antes de entrar a tu cerebro, ¿ya? Cuando la información es conocida, es decir, es algo habitual, es algo de la cotidianidad con el que tú vives todos los días, entonces el tálamo recibe esta información y dice, esto es conocido, no genera ningún riesgo para mí, ni físico, ni emocional, ni psicológico, por lo tanto lo dejo pasar a mi cerebro, ¿no?, para procesar esa información nueva. Pero si lo que detecta el tálamo es que esa información es desconocida,
Y por lo tanto, yo no sé si me va a producir o no me va a producir algún daño, no sé si es buena o es mala, simplemente es desconocida. Como el cerebro es un órgano de supervivencia, entonces el tálamo no lo envía a tu corteza para su procesamiento. Lo que hace en este caso el tálamo es que lo envía a la amígdala cerebral. En el fondo lo que hace es que aprieta el botón de pánico. Eso es la amígdala. Te coloca en un estado de alerta. ¿Okay? Supervivencia. Y cuando el tálamo activa la amígdala, inmediatamente lo que hace la amígdala es que activa al hipotálamo para liberar hormonas, neurohormonas, a los núcleos de la base y al hipocampo, memorias. ¿Ok? Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle, vas conversando, vas hablando por teléfono de forma distraída, y en un momento inesperado aparece un perro y se pone a ladrar, si esa información auditiva entrara a tu tálamo y del tálamo se va a la corteza cerebral, y tú dices, ah, ladró un perro, entonces giras la cabeza, un acto motor para mirar, y resulta que el perro es grande, la reja está abierta, el perro está suelto. Sería una muy mala estrategia de supervivencia. Entonces, como el estímulo apareció de manera improvisada, lo que hace el tálamo es que envía esta información a la amígdala, y la amígdala a su vez activa a estos tres núcleos. ¿Por qué? Porque cuando la amígdala activa el hipotálamo, libera hormonas, y la hormona en el fondo permite aumentar la frecuencia cardíaca para llevar más sangre y oxígeno al tejido muscular para prepararte a lo que eventualmente puede venir, que es salir corriendo, subirte a un árbol o pelear con el perro. ¿Sí? Pero también activa los ganglios de la base para generar una respuesta motora semiautomática. Es decir, te subes a un árbol y al otro día miras el árbol y dices, ¿cómo fui capaz de subir a ese árbol? Si no tenía, no importa, pero fuiste capaz de subirte. Y activa el hipocampo para guardar esta información en las memorias. Es decir, que la próxima vez que pases por ahí, entonces te vas a acordar del perro y dices, mejor voy a cruzar por la vereda al frente. ¿Okay? Ahora, esta información lo que te permite es construir una respuesta evitativa, supervivencia, la amígdala. ¿Ya? Pero esta misma información que el tálamo envía a tu amígdala, también la envía a la corteza cerebral para valorarla. Lo hace al mismo tiempo. No es que lo envíe primero a la amígdala y después a tu cerebro, pero la vía de la amígdala es más corta, por lo tanto llega primero, una fracción de segundos antes, a la amígdala que a tu cerebro. Cuando esta información llega a tu cerebro, lo que tú haces es una valoración cognitiva. Es decir, puedes identificar, por ejemplo, que el estímulo que has recibido efectivamente es peligroso, está por sobre tus capacidades. Por ejemplo, giras la cabeza ahora conscientemente y te das cuenta que efectivamente el perro es grande, la reja está suelta, está abierta, perdón, el perro está suelto. Por lo tanto, hay una situación de riesgo real. Y lo que haces entonces es que envías una información a la amígdala y le dices a la amígdala, muy bien, lo que hizo, la respuesta evitativa que construyó es la que corresponde. Eso es cómo funciona un sistema de gestión de emociones, de supervivencia en contextos normales. ¿Bien? Pero también es posible que esa valoración cognitiva te diga, ¿sabes qué? No hay riesgo, porque el perro es chico, la reja está abierta, el perro está amarrado. No hay riesgo. Por lo tanto, lo que hace el cerebro es que manda una señal, ¿no es cierto? Y inhibe a la amígdala. Pero si además esa valoración no solamente te indica de que no hay riesgo, sino que la información que te están presentando es desafiante, es interesante, es novedosa, entonces no solamente bloqueas a la amígdala, sino que también estimulas a otros núcleos subcorticales que permiten una liberación masiva de dopamina, que es el neurotransmisor que necesitamos para aprender. Coloquémoslo en contexto de nuestra profesión. Si un niño entra al gimnasio, voy a colocar un ejemplo súper antiguo y burdo, pero que me parece que siempre lo uso porque me parece que es más gráfico. Si un niño entra al gimnasio, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a saltar cajones, y tú le colocas 6 cajones, ¿ya? Inicialmente, voy a volver atrás, si tú le colocas 6 cajones, ese niño ve los cajones, salta, y no es capaz de saltar porque no lo ha practicado, porque no está físicamente en condiciones, porque no tiene un desarrollo de coordinación motriz que le permita, finalmente se cae y le duele. Y además los compañeros se ríen. Esa información queda guardada en su memoria. La próxima vez que el chico te vea salir de la sala de profesores con el libro debajo del brazo camino al gimnasio, ¿cierto? Apenas te vea, estímulo visual, el tálamo va a activar a la amígdala. Es decir, ojo, aquí hay una situación que puede ser peligrosa.
¿sí? Y la amígdala entonces lo que va a hacer es que va a activar el hipocampo, tu tálamo, y a tus ganglios de la base. Es decir, ese es el niño que construye una respuesta evitativa. Por ejemplo, se me quedaron las zapatillas, ¿no es cierto? No puedo entrar a la clase, hago tiempo en el baño, pero no quiero enfrentarme a esa situación. ¿Ya? Si finalmente no tengo otra salida y me voy al gimnasio y cuando abro la puerta del gimnasio lo que veo son los 6 cajones, entonces lo que tu corteza cerebral dice, le dice en este caso al niño, muy bien, la respuesta que usted generó es la correcta, tiene que evitar esto, porque te hace daño físico y te hace un daño emocional también, exponerte frente a tus compañeros. ¿Sí? Pero si el profesor lo que hizo fue que esta vez diseñó la clase de manera diferente y colocó en el gimnasio 2 cajones, 4 cajones y 6 cajones, ¿sí? Entonces el niño ve y dice, ah, bueno, aquí hay una posibilidad diferente. ¿Sí? Y además el profesor le dice, usted colóquese en la fila que quiera, yo no lo voy a obligar a estar en la de 6. El chico automáticamente se va a la fila de 2 porque entiende que ahí tiene mayor posibilidades. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre en esa situación que se va esta situación, esta información negativa, es decir, inhibes la actividad de tu amígdala cerebral, ¿sí? Y además lo enfrenta a una situación novedosa. Por lo tanto, el niño se va a ir a la fila de 2 y va a saltar las veces que quiera los 2 cajones. Incluso cuando él se sienta seguro que ya fue capaz de saltarlo, él automáticamente se va a ir a la fila de 4 cajones. ¿Sí? Porque busca el desafío de manera permanente. ¿Ya? Esto es como opera a grandes rasgos en condiciones normales. ¿Ya? Estas son vías de recompensa, son todas vías dopaminérgicas. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Primero, tienes un sistema cerebral, ¿no es cierto? Un sistema cognitivo, pero también tienes un sistema emocional, que es tu sistema límbico, ¿no? Que la amígdala cerebral y el núcleo accumbens, que ahí aparece, entre otros, son parte de este sistema límbico. Entonces, tenemos un cerebro emocional, límbico, y tenemos un cerebro cognitivo. No es que tengamos 2 cerebros, ¿ya? Pero son 2 funciones que están a cargo de diferentes estructuras dentro de tu mismo cerebro. Y lo interesante de esto es que estas 2 estructuras no maduran al mismo tiempo. Tu sistema emocional madura antes. Alrededor de los 14, 15 años, el sistema emocional en condiciones normales debería haber madurado. En cambio, el sistema cognitivo, tu corteza cerebral, es de maduración más tardía. 25, 30 años, 32 años aproximadamente. Es decir, 2 sistemas, pero que no maduran simultáneamente. ¿Qué significa esto en la práctica? Que nosotros estamos dotados biológicamente de un sistema que nos permite sobrevivir y evitar aquellos estímulos que consideramos que pueden hacernos daño, insisto, físico, psíquico, emocional, amígdala cerebral, un sistema de evitación. Pero tenemos otro sistema, que es el accumbens, que hace todo lo contrario, nos aproximamos. Pero ¿cuándo nos aproximamos? Cuando sentimos que el desafío, el estímulo que nos están poniendo por delante, está dentro de nuestras capacidades. Y nosotros normalmente jugamos con esas 2 vías, jugamos con esas 2 cuerdas, el de la evitación y el de la aproximación. Y el que regula la tensión precisa de esas 2 cuerdas es tu cerebro cognitivo, básicamente corteza prefrontal. Lo que ocurre con los niños y con los adolescentes es que este sistema de evitación y aproximación ya ha madurado, pero el sistema de control regulatorio, corteza prefrontal, es de maduración más tardía. Y eso explica en parte por qué los adolescentes hacen cosas que tú dices, realmente le dices, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿En qué estabas pensando? Bueno, lo que pasa es que en el fondo en algunas cosas la evitó y en otras se aproximó y el sistema de control estaba todavía ahí mal. ¿Ya? Pero eso es normal que ocurra. Ahora, en la adolescencia esto es mucho más crítico, porque como estas vías trabajan a través de la dopamina, en la adolescencia, producto de la liberación de hormonas sexuales, los receptores de dopamina aumentan 300, 400 veces más. Es decir, el cerebro tiene más ganas de comer dopamina. Pero, al mismo tiempo, la producción de dopamina disminuye. Entonces tenemos un sistema que está hipersensible, con muchas ganas de comer dopamina y no tiene de dónde sacar dopamina. Tiene que buscar otros mecanismos. Entonces, a esa edad los chicos se ponen a fumar, porque el cigarrillo, la nicotina, estimulan la liberación de dopamina. O consumen drogas, porque la marihuana, el THC, también estimula la liberación de dopamina. O te asaltan el refrigerador, porque la comida también estimula la liberación de dopamina.
¿ya? Y busca los equilibrios. Ahora, eso en condiciones normales. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día post-pandemia? Que durante la pandemia estuvimos 1 año y medio, prácticamente 2 años, en confinamiento. Y eso significó estar en la casa, ¿no es cierto? Con muchas dificultades, porque no estamos en un lugar protegido, no estamos en un lugar tranquilo para estudiar. Teníamos que conectarnos a clase, no teníamos computador, había que compartir el computador, se caía la señal, ¿no es cierto? Había ruido ambiental, había interferencia, había problemas de relaciones sociales dentro de la casa, ¿no es cierto?, donde estar todos tanto tiempo encerrados. Había mucha incertidumbre, había muchas ansiedades, y eso generó un estado de estrés permanente. ¿Ya? Ahora, en esa condición, ¿qué es lo que hace el estrés? Todos esos estímulos ambientales, que se te cae la señal, que no te prende la cámara, que no le entiende al profesor, que te quedaste dormido, que hay bulla en la casa, que devuelven el computador, etcétera. Sobre todo los chicos que vienen de departamentos, ¿no es cierto? Imagínate una familia con 3, 4 niños viviendo en un departamento durante 1 año y medio. Por supuesto que todo eso son factores estresores. ¿Qué es lo que hace cuando tu cerebro se enfrenta a un factor de estrés? La amígdala cerebral se prende automáticamente, tu botón de pánico, te dice, aquí hay algo que no es normal. ¿Bien? Y cuando eso ocurre, se desencadena un evento, una cascada de eventos neuroquímicos de liberación de sustancias químicas, corticotropina, ¿no es cierto?, adenocorticotropina, etcétera, que termina finalmente en la liberación de cortisol, que es lo que normalmente conocemos como la hormona del estrés. Y el cortisol aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Pero nuestro hipocampo, que es otro núcleo subcortical, responsable de construir las memorias, es un núcleo más importante para aprender. Si no hay hipocampo, no se puede aprender. Las personas que tienen Alzheimer, las placas de beta-amiloide se instalan entre las células del hipocampo, bloquean los circuitos del hipocampo. Por lo tanto, tienen dificultades profundas para aprender. ¿Sí? Bueno, estas células del hipocampo, además de generar aprendizaje, tienen otra particularidad. Tienen receptores para el glucocorticoides. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una condición de estrés y aumentamos la producción de cortisol, y este genera un aumento de glucocorticoides, las neuronas del hipocampo, además de construir memorias, capturan este exceso de glucocorticoides y lo retiran del sistema y cortan el circuito del estrés. Por lo tanto, aquellas personas que tienen más receptores de glucocorticoides en las neuronas del hipocampo son más tolerantes al estrés, porque tienen mayor facilidad para cortar el circuito. ¿Cómo construyes más receptores de glucocorticoides en las neuronas de tu hipocampo? Conductas de apego. Y no solamente en los primeros años de vida, sino que también en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco es cosa de demonizar el estrés, ¿ya? Porque el estrés es bueno para el sistema, nos mantiene alerta, nos mantiene en vigilia permanente, supervivencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un exceso de cortisol y por lo tanto hay un exceso de producción de glucocorticoides, ese glucocorticoide en el fondo es una llave que está activando las neuronas de tu hipocampo. Y eso obliga a que tu hipocampo, las neuronas se activen y empiecen a comunicarse con las otras neuronas. ¿Sí? Y la sustancia química que ocupan las neuronas del hipocampo para conversar entre ellas es glutamato. Entonces, el estrés aumenta el cortisol aumenta el glucocorticoide hace que las neuronas del hipocampo liberen más glutamato. Y por lo tanto, las otras neuronas tienen que fabricar más receptores para recibir ese glutamato. Es decir, tienen que fabricar más cerraduras para recibir a esa sobreproducción de llaves. Y por eso ahí aparece color verde. Porque es muy bueno, esta condición de estrés lo que hace es que mejora la sensibilidad de las neuronas del hipocampo. Y facilitan el aprendizaje. Entonces, como cuando tú le dices a los niños, mañana tenemos prueba. No, pero ¿cómo mañana? Si mañana tengo que entregar un trabajo de historia. No importa, tenemos prueba. Es que se van a juntar 2, no importa. Es que tengo el cumpleaños de mi hermano en la casa, no importa. Prueba. Eso es una situación de estrés. Y eso no es malo. Mejora la sensibilidad. ¿Dónde viene el problema? Cuando esta exposición al estrés es mantenida en el tiempo. Es decir, es un estrés crónico, no agudo. Y ahí aparece el color rojo. Es decir, aumentamos la producción de cortisol, pero no durante un momento. Es decir, no es una fotografía, es un video.
mucho tiempo liberando cortisol. Eso significa mucho tiempo con un exceso de glucocorticoides. Y eso significa mucha liberación de glutamato en las células del hipocampo. Y cuando eso aumenta, se produce el efecto contrario. Las neuronas del hipocampo ya no se sensibilizan más, sino que se produce un factor de exocitosidad, es decir, se intoxican. Y en respuesta a ello, las neuronas se protegen y empiezan a retraer sus espinas, que son esas pequeñas proyecciones verdes que aparecen ahí, que son los verdaderos puntos de contacto que tiene una neurona para conversar y traspasarse información entre ellas. Por lo tanto, termina siendo un hipocampo menos funcional, porque se afecta su capacidad de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día en la escuela? Niños que tienen mayor dificultad de aprender. ¿Por qué tienen mayor dificultad de aprender? Porque hay un daño en la estructura de las neuronas del hipocampo. Hay una retracción de sus espinas dendríticas. Por lo tanto, le cuesta mucho más procesar información y guardar esta información, almacenarla como memoria. ¿Y por qué tiene mayor dificultad? Porque se produjo una retracción de espinas dendríticas. ¿Y por qué? Por un exceso de glutamato. ¿Y por qué tuvo un exceso de glutamato? Porque tuvo un exceso de glucocorticoides. ¿Y por qué tuvo un exceso de glucocorticoides? Porque tuvo un exceso de cortisol durante un tiempo prolongado. ¿Y por qué tuvo un exceso de cortisol? Porque estuvo con un factor estresor permanentemente durante 1 año y medio, 2 años. Entonces es absolutamente comprensible que hoy día tengamos mayor dificultad en los aprendizajes en la escuela. Entonces, desde ese punto de vista, claro, no creo que haya sido un error, como dicen muchas veces en el Ministerio del Colegio de Profesores, un retorno, ¿no es cierto?, volver 100% a la presencialidad. Creo que el problema no está ahí, por lo menos desde el punto de vista neurobiológico. El problema es ocupar la presencialidad para tratar de recuperar rápidamente todos esos aprendizajes perdidos. Porque eso lo que genera es perpetuar la condición de estrés que estaba en la casa, ahora la perpetuamos en la escuela, cuando la escuela debería haber sido un espacio de recuperación. ¿Ya? Entonces, ahí hay una gráfica, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ah? La imagen que aparece arriba es una neurona del hipocampo, un sujeto control. Mira lo que ocurre en una persona que está sometida a estrés. Disminuye el árbol dendrítico por este exceso de glutamato, se intoxica. Y eso no solamente pasa en el hipocampo, también pasa en la corteza prefrontal, funciones ejecutivas, toma de decisiones, resolución de problemas, metacognición, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, todas aquellas funciones cognitivas que son tan importantes para aprender, también se produce una pérdida de espinas dendríticas y de árbol dendrítico. Entonces, es un sistema que no está en condiciones de aprender. ¿Okay? Sin embargo, la amígdala cerebral, que es este botón de pánico, esto es curioso, porque en la misma condición de estrés a la amígdala le pasa exactamente lo contrario. El árbol dendrítico se hipertrofia, crece de manera exuberante. Así como en el hipocampo y la corteza prefrontal perdimos espinas dendríticas y perdimos árbol dendrítico, incluso perdimos neuronas, porque disminuye la neurogénesis, la posibilidad de construir nuevas neuronas, pero aumenta la apoptosis, la muerte neuronal. En la amígdala pasa exactamente lo contrario. Aumenta el árbol dendrítico. ¿Qué significa eso en términos conductuales? Que tenemos chicos hiperreactivos. Acuérdate que la amígdala es el botón de pánico, te coloca en estado de alerta. Entonces, un chico que antes de la pandemia pasaba un compañero corriendo en el patio y lo pasaba a llevar, me pasaron a llevar. Hoy día tiene una amígdala hipertrofiada, hiperreactiva. Hoy día lo pasa a llevar y responde inmediatamente con una conducta agresiva. Y eso era esperable que ocurriera, porque eso es parte de los efectos del confinamiento, de la inmovilidad social y de la inmovilidad física. Esto está ampliamente demostrado en estudios con ratas, por ejemplo. Expuesta a inmovilidad social, es decir, confinamiento, y también a inmovilidad física. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la situación buena? Que afortunadamente nuestro cerebro es plástico. Es decir, tiene la capacidad de reorganizarse. Por lo tanto, este deterioro que hoy día vemos en las neuronas del hipocampo, que afectan las memorias, en las neuronas de la corteza frontal, que afecta el desempeño de nuestras funciones ejecutivas, y esta exuberancia en la amígdala, que nos coloca en una situación hiperreactiva, todo esto se puede normalizar, porque eso es parte de la plasticidad cerebral. ¿Ya? Sin embargo, te decía al principio que esto es mucho más crítico en los niños y adolescentes que en los adultos.
Porque estas espinas dendríticas, que están marcadas ahí con las flechas, que son las que permiten los contactos, cuando una espina dendrítica recién se forma, es larga y delgada. No es muy eficiente, pero el hecho que sea larga y delgada le da una motilidad extraordinaria. Pero en la medida que el sistema del cerebro va madurando, las espinas se empiezan a retraer y terminan convertidas en espinas cortas y gruesas. Esas son espinas maduras. Una espina corta y gruesa es muy difícil desconectarla, es muy difícil desaprender. Pero una espina larga y delgada tiene una mayor plasticidad. Y curiosamente, este factor de estresor afecta fundamentalmente a las espinas largas y delgadas. Nosotros también tenemos espinas largas y delgadas, por eso seguimos aprendiendo, pero cada vez tenemos menos. En cambio, los niños, prácticamente todo su hipocampo y su corteza prefrontal está poblada por espinas largas y delgadas, por lo tanto, ellos tienen una capacidad de aprender extraordinaria, pero en el contexto que nos ha tocado vivir, ellos son mucho más vulnerables que nosotros. Ahora, como les decía, esto afortunadamente es recuperable. Ahora, ¿cómo se recupera? Hay varias formas de hacerlo. El sistema reacciona bastante rápido. Hoy día la literatura lo que nos está señalando es que es posible una recuperación, ¿no es cierto? En 30 días se han visto cambios importantes en la recuperación de espinas dendríticas y de retracción, normalización del árbol dendrítico de la amígdala, siempre y cuando tú le saques el factor estresor. Pero si después de esta experiencia estresora tú lo cambias de escenario y en ese escenario le vuelves a colocar factores estresores, entonces esto se multiplica. ¿Qué es lo que nos pasó con la escuela? Volvieron a la presencialidad, los chicos tenían ganas de volver, porque tenían ganas de ver a sus compañeros, tenían ganas de entrar a la sala de clase, tenían ganas de jugar en el recreo, y nosotros lo que hicimos fue rápidamente meterlos a la sala de clase y tratar de comprimir las asignaturas con todos esos aprendizajes que dejaron de aprender. Si para eso van a tener toda la vida para aprender. Si nosotros hubiéramos retornado a la escuela y hubiéramos planificado, por ejemplo, que en vez de tener 2 recreos, tuviéramos 5 recreos, y las clases se cortaran a la 1 de la tarde porque en la tarde era pura música, arte o actividad física, entonces hubiéramos generado una especie, un espacio mucho más enriquecido, que es lo que el chico necesitaba. Los aprendizajes eso podían venir después. Aparte que aprendimos con la pandemia que se podían priorizar los contenidos. Nos dimos cuenta que no todos los contenidos que están en el currículo escolar son realmente necesarios. Entonces creo que nos perdimos una oportunidad. Y lo que hicimos fue prolongar esta situación de estrés. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la actividad física? Porque además de sacarlo de este factor estresor y colocarlo en un ambiente de enriquecimiento, ¿no es cierto?, para favorecer la recuperación de las espinas dendríticas, una de las variables que hoy día conocemos más importantes para la recuperación de espinas dendríticas es la actividad física. Es decir, así como el estrés es un factor que modifica la estructura cerebral, la actividad física también es un factor que modifica la estructura cerebral. Es decir, hoy día, por ejemplo, en este estudio, lo que te está demostrando que lo que tú ves en la imagen C, la imagen A es una microfotografía de un segmento de hipocampo, y que ves en el recuadro, que está al centro a la izquierda, está ampliado en la figura B, que es una neurona con sus axones y sus espinas dendríticas. Y lo que ves en las barras C, D, E y F son ampliaciones de esas espinas dendríticas. El C es cómo se ve una dendrita con espinas dendríticas, importante para la comunicación, la conversión entre las neuronas en condiciones normales. Y lo que ves en la D, en el fondo, es una espina dendrítica de un chico que hace regularmente actividad física. Mira, extraordinario. Y lo que ves en la E, en la espina dendrítica, de un chico que ha sido sometido a una conducta de estrés crónico, prolongado en el tiempo. Hay una pérdida importante de espina dendrítica, por lo tanto hay una pérdida de superficie de contacto y hay una neurona menos eficiente para dialogar con otras neuronas. Y en el F es muy interesante, porque son chicos que están en situaciones de estrés. Bueno, este estudio es con ratas, pero con ratas que son estudiadas en el periodo de edad que equivale a la adolescencia nuestra. ¿Okay? Que están sometidas a estrés, pero además del estrés, está con actividad física.
Y mira cómo aumenta el árbol dendrítico. Es decir, podríamos haber vuelto a la escuela y podríamos haber intencionado avanzar en los aprendizajes que consideramos perdidos, en lenguaje, en matemática, en ciencias, ¿no es cierto? Pero si hubiéramos fortalecido la actividad física, si hubiéramos fortalecido el recreo, entonces las condiciones eran absolutamente favorables. Mira, en términos generales, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Perdón, voy a correr un poco esto, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Cuando hay un aumento en la concentración de cortisol producto de una situación de estrés, pero al mismo tiempo disminuyen las conductas empáticas, entonces aumentan las conductas agresivas, que es lo que estamos viendo en la escuela. Un chico que vivió 1 año y medio bajo un estrés grande, que vuelve a la escuela y ese estrés se lo perpetuamos dentro de la escuela, ¿no es cierto? Y además no tenemos ninguna empatía. O sea, tiene que estudiar, tiene que dar la prueba, mañana tiene la prueba de matemática, pasado mañana la de lenguaje, hay que recuperar el tiempo perdido. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Aumento de conductas agresivas. ¿Qué pasa si en el fondo hay un aumento en la concentración de cortisol, pero actuamos al revés? Buscamos estrategias para aumentar las conductas empáticas, lo que se evidencia es que hay una disminución de conductas agresivas. Y eso tiene un sustrato neurobiológico que es interesante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, eso en el fondo básicamente, como les decía, es un poco la explicación. No es la única explicación, insisto, por lo menos desde la neurobiología, qué es lo que le ocurrió al cerebro de nuestros niños en la pandemia. Y cómo está la estructura cerebral de los niños que hoy día tenemos en la sala de clases. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un aumento de maltratos y de violencia entre escolares? Que es como el segundo capítulo, que es lo que está comenzando ahora, porque eso también tiene consecuencias. Primero, no existe un área del cerebro que tú puedas decir, mira, en esta área del cerebro es donde ocurre la violencia, por lo tanto, si nosotros intervenimos y extirpamos esa área del cerebro, se acaba la conducta violenta. No, no existe, porque la violencia, desde el punto de vista biológico, no tiene un sustrato unimodal, ¿ya? Sino que es todo lo contrario, es multimodal. Es decir, hay muchas áreas cerebrales que están vinculadas con el control o la gestión de la violencia. Y no solamente hay muchas áreas cerebrales, sino que además hay una conectividad entre ellas, es decir, están interconectadas, conversan entre ellas, forman una red compleja. La amígdala cerebral sí es importante, absolutamente, el hipocampo también, pero también el córtex cingulado anterior, también el tálamo, el cuerpo calloso, la corteza frontal, prefrontal, la corteza temporal, la sustancia gris, el flujo sanguíneo, es decir, hay muchas estructuras que están asociadas y que permiten explicar estas conductas violentas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa al hipocampo? Cuando el niño que hoy día es violentado por sus compañeros en la escuela, es decir, que es la víctima de esta experiencia de violencia, lo que ocurre, ese estímulo, ¿no es cierto?, es que genera una metilación de un gen, que es el que aparece ahí, el NR3C1. ¿Qué significa una metilación? En el fondo es como un interruptor. Nosotros nacemos biológicamente con estos genes, pero tenemos dos posibilidades: o lo activamos o lo apagamos. Es como prender o apagar la luz. Cuando las condiciones ambientales son las adecuadas, los genes se prenden y hacen el trabajo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hace un niño que vive una experiencia de violencia? Se apaga el gen. A eso le llamamos metilación. Y eso significa que lo que hace ese gen al metilarse es que disminuye la actividad de los receptores de glucocorticoides. Es decir, produce mucho cortisol y no tenemos cómo retirar ese cortisol del sistema. Por lo tanto, prolongamos artificialmente más allá la experiencia de estrés. Y esa experiencia de estrés, ¿no es cierto?, del niño que hoy día sufre una situación de violencia, producto de esta metilación del gen y de la inactivación de los receptores, significa que eso va a dejar una huella en su cerebro. Y probablemente él tenga mayor posibilidad de repetir experiencias de violencia con sus sucesores, ¿no? Es decir, con sus compañeros más adelante, ¿no es cierto? O incluso cuando sea vida adulta, una vida adulta con la gente con la que comparten el trabajo o con su familia en la casa, ¿ya? Que es lo que nosotros también vemos en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad.
¿Qué es lo que le pasa a la amígdala? Ya lo vimos, se hipertrofia el árbol dendrítico. Por lo tanto, son chicos que tienen una mayor conducta reactiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo calloso? En el fondo es este puente que permite que tu hemisferio izquierdo converse con el hemisferio derecho. Se intercambia información que es tan importante para la toma de decisiones, para la resolución de problemas, ¿no es cierto? Pero de forma asertiva. La violencia disminuye el volumen del cuerpo calloso entre un 12 y un 18%. Es decir, los niños que viven en situaciones de violencia tienen un cuerpo calloso menor y por lo tanto tienen una menor capacidad para intercambiar información dentro de sus hemisferios cerebrales y por lo tanto una menor capacidad para tomar decisiones más asertivas cuando tienen que resolver situaciones. ¿Ya? Ahora, pero la violencia no es la misma en niños que en las niñitas, por ejemplo. En las niñitas se ha visto que efectivamente hay una disminución del volumen del cuerpo calloso cuando el acto de violencia que ellas se ven sometidas es por un abuso físico o sexual. Pero no en el caso de los niños. En los niños cuando hay un maltrato por abandono, por ejemplo. Y el abandono no significa dejarlo en la calle. Significa ese niño que te dice, tengo un cumpleaños, no te puedo llevar. Te quedas en la casa, no hay cumpleaños. Para un niño chico, eso es abandono, ¿no es cierto? El papá que no va a la ronda de apoderado y que el niño percibe que ni el papá ni la mamá se preocupan de él, eso también el chico lo percibe con abandono. Y eso va poco a poco deteriorando la construcción de este cuerpo calloso. ¿Ya? Porque la violencia no hay que entenderla solamente como una violencia física, ¿ya? Sino que el abandono, por ejemplo, o la despreocupación, que vamos a ver más adelante ahora, también es un factor que afecta al desarrollo de este sistema. ¿Qué otra área se ve afectada? La corteza temporal, que es tremendamente importante. ¿Ya? Disminuye la sustancia gris, es decir, tiene menos cuerpos neuronales. Y por lo tanto tiene tiene circuitos neuronales más pobres para tomar decisiones tan importantes. Hay funciones cognitivas que son tremendamente importantes en el lóbulo temporal, como la construcción del lenguaje, por ejemplo. Y si se deteriora la construcción del lenguaje, entonces se deteriora la construcción del pensamiento. Entonces, si un chico que se ve expuesto a una situación de violencia física, psíquica o emocional, ¿no es cierto? Y disminuye la población de neuronas de su corteza temporal, entonces va a tener dificultades, ¿no es cierto? En la construcción del lenguaje, por ejemplo, en el reconocimiento de caras, en el reconocimiento de objetos, en la discriminación, que son funciones que le competen a este lóbulo temporal. ¿Ya? ¿Qué más? El cuerpo, nuestro cerebelo, que siempre lo hemos asociado fuertemente al desarrollo del movimiento, al control motor, a la coordinación motora. Hay una estructura del cerebelo que ustedes se deben acordar, que es el vermis, que es como el cuerpo de la mariposa. ¿Ah? Es lo que permite mantener unido el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. ¿Qué es lo que pasa cuando un chico se ve expuesto a condiciones de violencia? Se produce una disminución del vermis, disminuye el volumen, y eso se manifiesta en una dificultad para el desarrollo del lenguaje, en una dificultad para el desarrollo de sus capacidades normales, cognitivas, en una disminución en el desarrollo afectivo, social, que incluso podría llegar en casos extremos a cuadros de esquizofrenia, de autismo, depresión o déficit atencional. En resumen, hay muchas manifestaciones diferentes de violencia, ¿ya? Por eso no hay que entender solamente la violencia como el acto de que un chico le pega a otro chico, nada que eso. Eso es una violencia física, pero también hay otro tipo de violencia, como abuso sexual, como abuso físico, que nombramos recién, como negligencia física. O sea, ese niño que se dobló el pie, ¿no es cierto? Y dice a la mamá, me duele el pie, ya se te va a quitar. ¿Sí? ¿Okay? No hay una preocupación por abuso emocional. Y no alcanzo a ver las de arriba porque tengo la barra arriba. A ver si la puedo mover. No sé si la puedo, sí, ahí sí la puedo mover. ¿Ya? Abuso emocional, negligencia emocional, maltrato emocional. Es decir, son muchas formas diferentes, pero son todas finalmente violencia. Y cada una de ellas tiene un impacto diferente. Hay tres que están directamente asociadas con lo que nosotros tenemos hoy día. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te fijas en la negligencia física,
Una de las estructuras cerebrales que se produce el mayor daño a todos, las flechas que se proyectan hacia abajo indican una disminución del volumen. Las flechas que se proyectan hacia arriba significan un aumento en el volumen. Y las flechas que se proyectan hacia los lados significa que se mantiene neutro. El tamaño de las flechas significa que mientras más gruesa es la flecha, hay mayor cantidad de estudios de evidencia empírica hoy día que nos demuestran que eso efectivamente ocurre. Es decir, tenemos una cantidad de evidencia empírica gigantesca que nos está diciendo que la negligencia física produce una disminución en el volumen del cuerpo calloso. Es decir, no preocuparte de que el niño, ¿no es cierto?, tiene una dificultad física, ¿no es cierto?, un golpe, un daño, etc., y no lo atendemos adecuadamente o prioritariamente. El niño percibe eso como negligencia desde sus padres, por ejemplo, o de su profesora jefe, o de su colegio hacia él. Eso va generando poco a poco disminución en el volumen del cuerpo calloso. Pero también vemos que la negligencia emocional, es decir, el mirar hacia el lado y no darse cuenta de lo que está pasando, produce una disminución importante en el núcleo caudado y produce una disminución importante en la corteza cingulada anterior. ¿Qué significa que disminuya tu corteza cingulada? La corteza cingulada es la encargada de suprimir la actividad de la amígdala. Por lo tanto, tenemos una amígdala, recibimos al chico en la escuela con una amígdala hipertrofiada, está hiperreactivo. Si se perpetúa esa condición de estrés en la escuela y nosotros como escuela no nos hacemos cargo de eso y simplemente optamos por mirar hacia el lado, es una negligencia emocional. ¿Ok? Y eso significa que la estructura que podía tener un grado de control sobre la amígdala empieza a disminuir su volumen. Es decir, la posibilidad de recuperarse de eso es cada vez más difícil. ¿Ya? Y también hay una disminución del núcleo caudado, que es muy importante. El núcleo caudado es el que conecta tu cerebro emocional con tu cerebro racional, para que los aprendizajes cognitivos que tú vas teniendo, ¿no es cierto?, tú puedas dar un significado emocional a eso que estás aprendiendo, darle sentido. Esta es una función fundamental del núcleo caudado. Hasta hace poco nuestro núcleo caudado lo asociamos con el control motor solamente, pero también tiene una función cognitiva y emocional que es muy importante. ¿Ya? Y finalmente el maltrato emocional también produce una disminución importante, por ejemplo, la corteza prefrontal medial, memoria, trabajo, por ejemplo, fundamental para los aprendizajes. Eso desde el punto de vista del volumen. Otra cosa son aquellas áreas cerebrales que disminuyen su actividad. Sí, que se observa una disminución en la actividad, en las descargas, las tasas eléctricas de descarga de la corteza cerebral. Y especialmente las áreas más afectadas, ¿no es cierto? Nuevamente tenemos nuestra corteza prefrontal medial, que no solamente disminuyó el volumen, sino que disminuyó su actividad, ¿ya?, desde el punto de vista funcional. Pero mira lo que le pasó a la amígdala. Aumentó la actividad de la amígdala por las razones que habíamos antes, porque estos factores estresores aumentan el árbol dendrítico y colocan al chico en una situación hiperreactiva. ¿Ya? Es decir, aquí hay dos situaciones. Una es los efectos que produjo el confinamiento, la inmovilidad social, la inmovilidad física en la estructura cerebral, que está deteriorada, ¿no es cierto? Y que frente a eso no teníamos nada que hacer. Fue una decisión estratégica, pero que tuvo un costo, sin duda, ¿cierto? Pero que hoy día la escuela debería ser el lugar privilegiado para la recuperación, porque afortunadamente, insisto, el sistema plástico se puede recuperar. ¿Sí? Pero tenemos que generar las condiciones en la escuela para que eso ocurra. ¿Okay? Y por lo tanto la recuperación de aprendizaje cognitivo hoy día no es la prioridad. ¿Cómo vas a construir y recuperar aprendizajes cognitivos perdidos, entre comillas? ¿Cierto? Si esos aprendizajes tienen que construirlos sobre estructuras cerebrales que están deterioradas. Entonces el primer desafío, la primera responsabilidad es recuperar esas estructuras. ¿Cómo recupero la estructura? Muy sencillo. Transformando la escuela en un lugar más amable, más amigable, donde el chico se sienta acogido, y además incorporando fuertemente actividad física, porque la actividad física ha demostrado ser un factor de recuperación de estas estructuras extraordinarias, especialmente de espinas dendríticas. Eso es una cosa. Lo segundo es lo que nos está pasando hoy día en la escuela, que es la violencia exacerbada, que eso también deja una huella en la estructura cerebral, como lo que estamos viendo en este cuadro resumen. ¿Ya? Y por eso que es prioritario ver
las estrategias para recuperar eso. Yo lo dije al principio, no soy la persona indicada para señalar qué estrategias vamos a poder implementar. ¿Ya? Los psicólogos, los sociólogos, ¿no es cierto?, nos tendrán que colaborar en eso. ¿Ya? Sin embargo, desde HIPEF, yo sé que está casi listo la construcción que va a ser informada próximamente y publicada, un decálogo de buenas prácticas para un retorno a clases. ¿Ya? Pero un retorno a clases donde en fondo podamos generar un espacio, transformar la escuela, y si no en la escuela, por último, en nuestra clase, en un espacio de enriquecimiento ambiental. Eso quería compartir con ustedes, profesores, profesoras. Muchas Cecilia. gracias, Alejandro. Voy a aprovechar entonces de dar la palabra. Tal como les indiqué en el chat, pueden expresar sus preguntas. Yo voy a leer algunas que están acá en el chat. O levantar la mano, pedir la palabra y hacer la pregunta directamente a Alejandro. Acá hay una pregunta de Nardi Pérez. Dice, cuando existe exceso de corticoide, ¿cuáles serían los síntomas que se manifiestan en las personas adultas? Por ejemplo, ¿puedes sentir dolor intenso de cabeza? No, lo que yo hacía referencia, no sé si a lo mejor fue un error en la dicción, ¿no es cierto?, al cortisol. ¿Ya? Lo que genera toda esta situación que estamos viviendo es un exceso de liberación de cortisol, ya no corticoides. Ahora, lo que ocurre con el cortisol, insisto, tampoco hay que demonizarlo, el cortisol. Uno dice, el cortisol, la hormona del estrés, hay que tratar de evitarlo. El cortisol es muy bueno porque, insisto, nos permite mantener una conducta de alerta permanente. ¿Ah? Y eso es muy saludable y es fundamental para nuestra supervivencia. ¿Ya? El problema, ¿no es cierto?, es cuando esa liberación de cortisol ya no es una fotografía, insisto, sino que es un video, es decir, se mantiene en el tiempo. Eso ya no es una situación de liberación de cortisol aguda, sino que es crónico. Y el cortisol crónico es nuestro problema, ¿no es cierto?, porque ese cortisol crónico es el que empieza a desensibilizar el sistema y empieza a dañar la estructura del sistema. ¿Ya? Perfecto. Aida. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y interesantísimo. Y la pregunta va en función de saber, para los profesores de educación física que no tenemos especialización ni conocimiento profundo en esta temática, ¿habrá algún instrumento que a nosotros nos pueda ayudar a determinarlos, como en qué nivel están en cuanto a estrés y cómo esto pudiera igual afectar los niveles de violencia que se pueden vivir? Porque uno puede, con la observación y con algunas, tal vez, otros instrumentos, saber cómo está el tema de la convivencia, pero como para ser más preciso, ¿habría alguna forma de nosotros poderlo medir? Existen instrumentos de la neuropsicología, hay instrumentos que son de aplicación bastante sencilla, que es para medir el nivel de estrés al que están sometidas las personas, ¿ya? Que si quiere después por correo te lo puedo compartir, ¿ya? Que es importante. Ahora, no es que ese instrumento es un instrumento de aplicación masiva, esas son las cosas buenas que tiene, no son esos instrumentos que tienen 90 preguntas y hay que aplicarlo uno a uno, sino que se puede aplicar perfectamente dentro de un curso, ¿no es cierto? Y te puede dar por lo menos una tendencia de cuál nivel de estrés que tú estás viendo dentro de ese grupo curso, ¿ya? Y a partir de ahí ver cuáles son las estrategias que puedes implementar. Ahora, nosotros desde la educación física, aquellas actividades físicas que han demostrado ser más eficientes para la recuperación de estas estructuras son fundamentalmente actividad física de tipo aeróbica. Más que actividad física anaeróbica o de fuerza, actividad física aeróbica. ¿Ya? Correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bailar, por ejemplo. Entonces, simplemente estrategias tan sencillas como ampliar nuestros recreos de 10 a 20 minutos, ¿no es cierto? Y colocarle música en esos 20 minutos, ¿no es cierto? Puede ser una estrategia muy positiva, ¿ya? Ahora sería interesante, claro, si tú puedes aplicar ese instrumento, ver el nivel de estrés que están tus chicos, ¿no es cierto?, tus niños, después implementar alguna actividad, proponerle al colegio algunas actividades, modificar las horas de clase. Una hora de clase, mira, siempre dura 90 minutos.
Pero la verdad es que si tú me dices, si yo en lo personal no conozco ninguna evidencia empírica que me diga que 90 minutos es el tiempo que tiene que durar una clase. No tengo idea de dónde salieron los 90 minutos. Pero de primer año básico hasta la universidad las clases duran 90 minutos. ¿Por qué? Ni idea. No sé por qué. Pero en este contexto, si yo quiero aprender, ¿no es cierto?, perfectamente podría sacar a cada clase, le saco 10 minutos, la hago de 80 minutos, no de 90 minutos, ¿no es cierto? Como yo sé que Eliana, ustedes lo implementan en Iquique, han tenido una experiencia maravillosa ahí. Y Ignacio lo vi por ahí, también ellos lo han hecho aquí en la zona central, y aumentan las horas de actividad física simplemente. Entonces, claro, el problema es cuando nosotros tenemos que lidiar con eso en nuestros colegios, que te dice el profesor de matemáticas o de lenguaje, Víctor, te dice, yo no puedo sacar ni un minuto porque toda la información que tengo que revisar con ellos es importante. Ahora lo importante es que él entienda que por más que su información sea importante, el problema es dónde la va a instalar. Porque las redes neuronales donde esa información tiene que anclarse, esas redes neuronales están debilitadas. Entonces mi primer desafío es recuperar esas redes neuronales para poder instalar la información que quiero. ¿Ya? Ahora, sí, por eso digo, si después nos podemos comunicar por correo y yo te puedo compartir instrumentos que nacen desde la neuropsicología, pero que no son instrumentos que necesitas un psicólogo especialista en de aplicación, porque son instrumentos masivos justamente para levantar ese tipo de información, hacer una fotografía de cómo está tu grupo curso y a partir de ello ver qué intervenciones puedes hacer. Pero insisto, desde el punto de vista de la actividad física, por lo menos la investigación hoy día lo que han demostrado ser más eficiente es todas aquellas actividades físicas que sean de tipo aeróbica. Muchas gracias, muy amable. Profesor, acá tenemos a Bruno Valderrama. Dice, ¿cómo traspasamos esta mirada al equipo pensante de los colegios y que a toda costa quieren recuperar lo perdido? Bueno, ese es nuestro desafío. Sí, lo que pasa es que en educación, bueno, en educación hay un marco de creencia que es extraordinariamente fuerte y que es muy, muy difícil romper. Nosotros tenemos educación formal, tenemos una historia de 150, 180 años en Chile de educación formal. Y esos 150 años se ha ido formando este marco de creencia que es extraordinariamente fuerte, muy fuerte. Yo creo que hay que fundamentarlo con evidencia. Hay que fundamentarlo con... Esto es parte de la evidencia, esta evidencia está disponible. Mira, por ejemplo, el caso de educación parvularia. En educación parvularia, el Ministerio de Educación en Chile se dio cuenta de que esto era importante, que era importante que los profesores, la educadora de párvulos, manejaran esta información para que pudieran planificar de mejor forma sus clases a partir de esto. Y por lo tanto, si tú ves, por ejemplo, las bases curriculares de educación parvularia, hoy día establecen la neurociencia dentro de la educación parvularia. Y eso existe hace 4 o 5 años, esas nuevas bases. Y tenemos 54 escuelas de educación parvularia a lo largo de Chile. 5 escuelas de las 54 han incorporado la formación de neuro dentro de la formación de la educadora de párvulos, a pesar de que las bases curriculares lo establecen. ¿Sí? Entonces, por eso digo, es muy lento el trabajo porque hay que romper esto. ¿Ya? Muchos profesores dicen, lo que pasa es que educación física es una asignatura fácil, por eso los niños siempre tienen 6 y 7. La mía es la difícil. ¿Ah? ¿Okay? Pero lo que pasa es que, claro, lo que ocurre es que los niños de educación física no tienen 6 o 7 porque la asignatura sea fácil, simplemente porque la asignatura logra conectar con las emociones del chico. Y cuando logra conectar con las emociones, el aprendizaje fluye. En cambio, por un profesor de matemáticas le cuesta mucho conectar con las emociones del chico y el lenguaje también. Nosotros tenemos una asignatura que por nuestra naturaleza nos es fácil llegar a eso. Y lo que tenemos que hacer es entender a las escuelas, a los colegios, en el fondo es cómo optimizar, cómo aprovechamos esta naturaleza intrínseca que tiene la educación física para construir el aprendizaje. Es difícil, Bruno, y lo hemos conversado muchas veces. Es difícil, pero yo creo que no hay que abandonar, hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Ahora, si uno le dice a la dirección del colegio, mira, vamos a implementar la actividad física, necesito más horas de actividad física, ¿no es cierto? Y le propongo actividad y talleres, el colegio probablemente te diga, súper interesante lo que me estás proponiendo, pero a mí me están evaluando por rendimientos SIMS. Entonces, una vez que yo logre mejorar mis resultados SIMS, implementamos las actividades que tú me dices. ¿Ya? Que es diferente a decirle, si quieres mejorar tus resultados SIMS, si quieres mejorar las capacidades cognitivas del chico para aprender,
entonces la actividad física puede contribuir a mejorar esas capacidades. Esto es súper curioso porque nosotros en nuestra cultura educacional ponemos por delante lo cognitivo por sobre lo motor. Y curiosamente en nuestro desarrollo, en estado embrionario, es nuestro futuro sistema motor el que libera una proteína que se llama quecoxónica, que es la que induce a las células de la piel a transformarse en sistema nervioso. Es decir, si en estado embrionario, nosotros tenemos en estado embrionario una capa que va a ser nuestra piel, una segunda capa que es nuestro sistema musculoesquelético y una tercera capa que es nuestros órganos. La capa de al medio, que va a ser nuestro futuro sistema musculoesquelético, libera una proteína que induce a las células de la piel a transformarse en sistema nervioso. Las células de esta capa que reciben la proteína conforman nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Y las células de esta capa que no recibieron la proteína son piel. O sea, si hoy día esta célula, ¿no es cierto?, de la piel, de la epidermis, hubiera recibido en ese momento esta proteína, yo no la tendría aquí en el brazo, la tendría aquí adentro. Y si las células nerviosas que tengo aquí adentro no hubieran recibido la proteína, no la tendría aquí, la tendría en la piel. Entonces, en nuestra historia biológica evolutiva, es el sistema, en nuestro futuro sistema motor, el que gatilló las condiciones para la construcción de un sistema cognitivo. Y es nuestra biología. Pero cuando entramos a la escuela, se nos olvidó y colocamos lo cognitivo por sobre lo motor. Alejandro, voy a ir pimponeando un poco entre las preguntas que hacen levantando la manito y el chat. Le voy a dar la palabra a Eliana y después te hago otra consulta que hay en el chat. Sí. Hola a todos, un gusto saludarlo, profe Alejandro. Grande, ¿cierto? Porque hemos tenido la gran oportunidad y un tremendo apoyo de parte de él con respecto al trabajo de la actividad física y educación física propiamente tal aquí en la ciudad de Iquique. Bueno, lo compartimos el año pasado. Nosotros tenemos aquí una política comunal de educación física, la cual hoy día a mí me toca el desafío de liderar. Y tenemos 8 horas de educación física en la semana. Y la verdad es que ha sido tremendamente relevante cómo nos dejó de posesionado la pandemia hoy día. Hacíamos un contraste comparativo con la franja Elige Vivir Sano, que se generó a través del Instituto Nacional de Deporte y el éxito que tuvo aquí en nuestra ciudad, que se abría de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, donde tuvimos una playa llena, con gente hasta solo caminar, bicicleta, estaban pescando, era patineta, lo que había era salir a hacer actividad física, tomar aire y luego a las 10 de la mañana todo el mundo encerrado. Por lo tanto, ganamos un espacio con respecto a la actividad física, una valoración de alta contención emocional. Hoy día también reconocía en nuestras aulas y dándole esta valoración también a estas 8 horas de educación física que tenemos instauradas, utilizando las horas no lectivas, que son las horas GEC, ¿no es cierto?, donde se han implementado en el primer ciclo 4 horas y en el segundo ciclo 6 horas, y en el primer y segundo medio 4 horas. Por lo tanto, ese espacio ha permitido que, si bien hubo una flexibilización horaria, permitió, ¿no es cierto?, que hubiera no sé, una mejor condición dentro de la escuela, donde se acortaron las horas de clase, como decía el profe Alejandro, se alargaron un poco los recreos, salían más temprano, se trató de presentar una mayor oferta de talleres extraescolares, y eso ha permitido querer hoy día mantener la flexibilización horaria. Sin embargo, el ministerio te indica que tenemos que retomar horarios normales, jornadas normales, ¿no es cierto?, hoy día, donde estaba tratando de funcionar un primer semestre tremendamente desafiante, ¿no es cierto?, con presencialidad total de nuestros estudiantes, funcionando, tratando de encajar, y ya segundo semestre otra vez todo jornada escolar, se acabaron los talleres y toda una nueva rehacer, rearmar
reorganizar, ¿no es cierto?, las escuelas. Y la verdad es que, como dice el profe, pues siempre las asignaturas clave, le llaman muchas veces, o primordiales, o siempre está el lenguaje, matemática. Sin embargo, hoy día el niño que emocionalmente carga esta mochila emocional y no está bien, no aprende, ¿ya? Y bueno, el año pasado cuando el profe nos hizo una clase acá de cómo nosotros teníamos que preparar esta cabeza de nuestros estudiantes para el aprendizaje y cómo aportábamos a través del movimiento, tratamos de que todos estos docentes de educación física, que son 109 profesores de educación física, pudieran llevar esto al aula, manejarlo con los docentes de nuestras otras áreas, ¿no es cierto?, para que empaticen también con lo que nosotros hacemos a través del movimiento y lo que tremendamente aportamos, y que no nos traten de cabeza de músculo y que pasamos la pelota, pero también el niño en eso, en ese jugar, toma buenas decisiones, es un buen compañero y muchas cosas más, ¿no es cierto?, positivas que deja la actividad física. Así que es un caminar largo, ha sido un gallito muchas veces entre las asignaturas troncales con la actividad física, pero créanme que hoy día yo tratando de rescatar lo mejor, es que ha sido reconocida la actividad física como una actividad altamente contenedora de las emociones. Y bueno, ahí todo lo que nombró el profe, pues, evitando, ¿no es cierto?, que esta descarga de cortisol, como dice él, mantenida en el tiempo bajo estrés, no signifique que nuestros niños sean diabéticos mañana, ¿no es cierto?, o en este proceso que vive después el niño hacia la adultez. Así que agradecer este espacio, porque cada vez que uno se reúne con esto, uno aprende tanto, ¿ya? Así que gracias, profe, una vez más, y espero tenerlo por aquí en la ciudad de Iquique, por ahí, yo creo, en el mes de octubre. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Eliana, gracias a ti. Una consulta, Eliana, ¿cómo le ha ido con los temas de convivencia este semestre? ¿Cómo le ha ido con la Sí, o convivencia sea, escolar? hay harto problema de tipo, a ver, hoy día una del mayor desafío a nivel de convivencia escolar es rescatar la presencialidad de los estudiantes. Ya nosotros tenemos mucho índice de estudiantes, porcentaje extranjero, que hemos perdido estudiantes, así como hemos ganado matrícula en algunos cursos. Hoy día una de las cosas más importantes es en la no deserción escolar. Por lo tanto, bueno, tenemos duplas psicosociales por todas las escuelas, buscando a los niños en sus hogares. Ha sido un gran desafío para convivencia escolar. Sin embargo, igual hay problemáticas existentes. Tuvimos al inicio muchos índices de estudiantes el primer semestre con 98 suicidios, intentos de suicidio. Por lo tanto, fue también un tremendo desafío. O sea, y también tratando de buscar a esos niños muy dañados emocionalmente, qué actividad pudieran hacer, ¿no es cierto?, que los liberara un poco esa carga emocional, y buscando opciones de talleres extraescolares, teatro, música, danza y deporte, buscando un poco también ahí, haciendo alianzas estratégicas. Pero sí ha sido una dificultad aquí en el norte, aparte que incide en otros factores también. Pero sí, esos han sido los dos grandes desafíos en los cuales están enfocados hoy día la convivencia escolar. Perfecto. Gracias. Gracias, Eliana. Tengo una pregunta de Alfredo, ya para ir terminando también, quedan dos preguntas más. Dice, buenas noches, ¿qué técnicas de manejo del estrés podemos aplicar en educación física? Mira, yo creo que bueno, yo no soy psicólogo, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que uno ve ahí, a ver, lo que ocurre con el estrés es que dentro de todas las modificaciones bioquímicas produce una disminución en la producción de serotonina. Por eso que también se asocia la conducta de confinamiento y finalmente a cuadros depresivos, crisis de pánico, que es lo que hoy día vemos mucho en los colegios, por esta disminución de serotonina, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier actividad que el chico pueda desarrollar en la escuela, que reactive la producción a niveles normales de serotonina, es bienvenida.
¿no es cierto? Porque en el fondo la serotonina es aquí un neurotransmisor que te da esa sensación de placer, de bienestar, de sentirte bien, de sentirte a gusto con lo que estás haciendo. Y la actividad física es una actividad prioritariamente que estimula, entre otras cosas, aparte de la dopamina, también la producción de serotonina. Entonces, claro, ahora, si yo enfoco la actividad física desde el punto de vista competitivo, por ejemplo, probablemente no todos los chicos les gusta competir o no todos tienen la habilidad de competir. Pero si dejamos de lado por un momento la competencia en esta situación que es absolutamente crítica y anormal, y focalizamos la actividad física, que la actividad física sean espacios de convivencia, sean espacios de compartir, ¿no es cierto?, sean espacios para reírse, ¿no es cierto?, para apoyarse mutuamente, es absolutamente diferente. ¿Ya? Yo creo los juegos reglados, por ejemplo, que mencionaba el profesor Raúl Urbina, también son muy importantes, porque el juego reglado también da límites, ¿no es cierto? Y en el juego reglado tú aprendes, o el chico también aprende, a que no todos son iguales, que no todos reaccionan de la misma forma, de que hay que aceptar la diversidad que tengo dentro de la sala de clase o dentro de mi propio curso, ¿no es cierto? Y tengo que aceptar también de que hay normas que hay que respetar, que no puedo pasar sobre todas las normas. Entonces creo que el juego reglado también nos entrega herramientas que son extraordinariamente importantes, ¿ya? Y los recreos son fundamentalmente espacios de convivencia. Hoy día los temas, antes de la pandemia, los temas de convivencia los resolvemos con reglamentos de convivencia, ¿ya? Que es sumamente curioso, porque si nosotros hubiéramos visto la educación física, hubiéramos visto la permanencia en la escuela desde una perspectiva diferente y hubiéramos aumentado, por ejemplo, los espacios de recreo, de convivencia, en los recreos los niños aprenden a ser tolerantes, aprenden a respetar al otro, aprenden a distribuirse los espacios. Si nosotros aprovecháramos esa oportunidad, probablemente ni siquiera necesitaríamos reglamentos de convivencia. Entonces, más que estrategias para manejar el estrés, yo creo que es fundamentalmente que el chico siente que es un espacio donde él está protegido y está seguro. Por ejemplo, que cuando entra a tu gimnasio o entra a tu sala de clase, hoy día hay muchas instituciones que han instalado a la entrada a la sala de clase huelleros. Entonces, porque optimizamos el tiempo de clase, ya no le pasamos lista a los niños simplemente colocan su dedo en el huellero y se registra la clase. Pero llevamos 2 o 3 o 4 semanas o 2 meses de clase y todavía no sabemos los nombres de todos. Entonces un chico te levanta la mano y tú le dices, sí, dime, en vez de decirle, sí, Raúl, dime, que es diferente. Cuando tú haces una pregunta o tienes una consulta, ¿no es cierto?, que la otra persona, tu interlocutor, te responda por tu nombre, ¿no es cierto?, y no como un él o ella simplemente. Entonces, conocer a los chicos por su nombre, darse el tiempo de esperarlo a la entrada del colegio, saludarlos uno a uno, ¿no es cierto?, o a la entrada a la sala de clase, son espacios donde ellos también se sienten reconocidos. Levinas lo decía hace mucho tiempo. Lo más importante de esto es que podemos finalmente reconocer al otro como un otro legítimo, pero ese otro legítimo tiene que sentirse reconocido también en la ciudad. Entonces creo que yo por lo menos no lo visualizo como algo, una estrategia compleja, sino que con actividades de la cotidianidad que son muy simples. Insisto, esperar a los chicos a la entrada del colegio, entrar a la sala de clase, al gimnasio, saludarlos por su nombre, aprenderse el nombre de ellos, mezclar la clase, el contenido con algún chiste entre medio, con alguna actividad lúdica, ¿cierto?, donde él siente que está en un espacio protegido, donde se siente querido, donde se siente que hay una recepción afectiva. Yo te decía hace un momento atrás que uno de los principales mecanismos para cortar el circuito del estrés es tener más receptores de glucocorticoides en las neuronas del hipocampo, porque son las que retiran los glucocorticoides y el circuito se corta. Ahora, ¿cómo fabrico más receptores? Con conducta de apego. Y la conducta de apego, ¿no es cierto?, es cuando el chico está haciendo un ejercicio, tú pases por el lado, aunque no le está saliendo muy bien, y le tocas el hombro, le dices, vas bien, vas resolviendo bien, vas avanzando, a lo mejor no ha avanzado nada todavía, pero no importa, ¿no? Dile igual que está avanzando. Eso no es una mentira, ¿ya? En el fondo es un estímulo auditivo o de contacto físico que genera una descarga de eventos químicos que finalmente, si tú haces el ciclo de descargas bioquímicas, termina en la fabricación de glucocorticoides. Entonces, reforzar esas conductas de apego y de aceptación son tremendamente importantes. Gracias, Alejandro. No sé Y si... para cerrar, la última pregunta que tengo de Raúl, que dice, ¿qué papel pueden tener los juegos reglados y deportivos en el contexto actual? Yo creo que son importantes, bueno, como le mencionaba recién, creo que el juego reglado lo que nos entrega, no solamente el espacio para mover, ¿no? Un juego reglado, ¿no es cierto?, puede ser un juego de una alta intensidad física del punto de vista aeróbico, que ya
sabemos que tiene un efecto positivo, sin duda, pero además creo que el otro beneficio que tiene el juego reglado son las normas, ¿ah? El aceptar de que hay un árbitro ahí, de que hay un reglamento, que hay tiempos, que hay límites, que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no están permitidas hacerlas. Porque eso es parte del desarrollo de la convivencia. El aprender a vivir en comunidades es aprender que hay espacios en los que tú puedes intervenir y hay espacios en los que no puedes intervenir, que hay formas diferentes de tratar a las personas, ¿cierto? Y creo que el juego reglado es una excelente experiencia. Yo en lo particular siempre destaco, por ejemplo, la actividad que hace el rugby. Yo encuentro que es extraordinario lo que hace el rugby, que es muy diferente a lo que hace el fútbol, ¿ya? Porque en el fondo, claro, el niño ve normalmente fútbol por la televisión y va asumiendo esas conductas. Y va asumiendo esas conductas, ¿no es cierto?, donde el jugador, cuando se ve sobrepasado, se tira al suelo y se tapa la cara, y después en la cámara lenta resulta no le pegaron en la cara, justo pone el hombro, pero se tapó la cara, ¿no es cierto? Y llegan todos los compañeros del equipo, increpan al árbitro, ¿no es cierto?, y lo persiguen, y ya le sacó la tarjeta y lo siguen persiguiendo, reclamando. Y nosotros desde el otro lado de la televisión, y los niños también, ven que el jugador le sigue insistiendo a pesar de que entiende y sabe perfectamente de que lo que está reclamando no es verídico. Entonces yo siempre lo comparo con el rugby es diferente, porque en el rugby hay muy pocas faltas, muy pocas faltas. Y cuando alguien comete una falta, lo que hace el árbitro es que llama al jugador a un lado. Y va solamente el jugador, no van los compañeros de que nadie se encarga. Va solamente el jugador. Y el jugador cuando se para frente al árbitro coloca las manos atrás y agacha la cabeza. Y ahí el árbitro le dice cuál fue la falta que cometió, ¿no es cierto? Y le dice 10 minutos afuera y se da media vuelta y se va a los 10 minutos afuera. Entonces, creo que el rugby tiene algunas riquezas que nos permiten, ¿no es cierto?, en el fondo que entrega ciertas pautas de conducta que son extraordinariamente importantes, ¿ya? No digo que con el fútbol no se pueda hacer, ¿cierto?, pero el fútbol también tiene sus mañas ahí, ¿no es cierto?, y el niño también aprende esas mañas. Ahora, si nosotros pudiéramos trabajar el fútbol con los niños, ¿no?, pero bajo la forma de entender el juego reglado como lo hace el rugby, creo que sería un tremendo aporte. No tiene por qué ser el rugby, ese es el deporte. Puede ser el fútbol, pero con el respeto a las normas como lo hacen en otros deportes. Pero insisto, yo estoy de acuerdo con Raúl, creo que el deporte reglado nos aprende a ser más tolerante, nos aprende a convivir en sociedad, nos aprende a respetar normas y a entender que no todos son iguales. Acepta la diversidad. Tal cual, la diversidad. Sí, efectivamente, Alejandro. Bueno, te agradezco un montón. La verdad que me hace mucho sentido. Nosotros hemos estado en varias oportunidades juntos, en algunas charlas con la fundación. Estamos muy agradecidos de eso también. Y va muy en la línea de lo que nosotros como fundación estamos promoviendo, que es la psicomotricidad. Tú sabes que la psicomotricidad ve al niño, al ser humano, como un ser global. Y los beneficios que esta tiene a nivel motor, a nivel afectivo, a nivel social, cognitivo, el desarrollo global del niño, e integral, como decían los médicos, niño que no come no crece, niño que no se mueve no se desarrolla de manera integral. Entonces, bueno, dentro de esas líneas que nosotros tenemos, promovemos mucho. Yo creo que muchos de ustedes saben que la psicomotricidad aquí en Chile no es una carrera, es solamente un diplomado, un máster, como a diferencia en otros países. Nosotros hemos dado muchas charlas, seminarios, conversatorios de esa área, porque así como decía Alejandro, también está en las nuevas bases curriculares incorporada la psicomotricidad, pero no se desarrolla, se desconoce mucho de qué se trata, para qué sirve, cómo se puede implementar en el aula. Dentro de eso también es sumamente importante, yo escuchaba a Eliana lo que están implementando, muchos de acá en el chat decían el tema de la agresividad, y aquí hay un tema muy importante que es el tema del cuidado corporal del educador, de ustedes también como profesores, de la tolerancia que ustedes deben tener al enfrentar estas diferentes situaciones. Entonces, bueno, sin ir más lejos, quisiera mostrarles brevemente. Nosotros precisamente estamos haciendo un taller presencial de formación corporal con Juan Milá de Marchi. Él es un psicomotricista, profesor, doctor, muy destacado y reconocido a nivel internacional, donde el taller es de formación corporal que dice haciendo cuerpo en la educación, las competencias corporales necesarias para la educación de hoy. Esto es presencial, estamos trayendo a Juan a Chile el sábado 20 de agosto, es una jornada completa de 9 a 18 horas,
La verdad que de los 30 cupos ya nos quedan solamente 4. Aprovecho de comentarlo si es que alguien de acá pueda estar interesado en no perderse esta oportunidad que la verdad, como les decía, es tan importante para ustedes, para su desarrollo profesional. Y la otra charla que tenemos, que está en el mismo marco de la visita de Juan, es esta, que va a dar una conferencia sobre psicomotricidad en la educación, precisamente, explicando todo lo que yo recién les acabo de comentar. Esto va a ser el jueves 18 de julio. Esto lo estamos, como dice, una papita caliente. Recién ustedes lo saben, no lo hemos publicado en nuestras redes sociales, no lo hemos difundido, nada. Solamente lo saben ustedes, por mañana recién se va a publicar. Esto va a ser en la Universidad Central, que queda allá en Santa Isabel, en un salón de la Universidad Central. Ahí tenemos 80 cupos disponibles y es de 18:30 a 20:30 horas el jueves 18 de julio. Si ustedes quieren recibir información, cuáles van a ser los contenidos que se van a tratar en esta conferencia, nos pueden contactar ya sea por nuestras redes sociales, Fundación Impacto, Facebook, Instagram, o a mi correo electrónico o el WhatsApp. Ustedes lo tienen y nos pueden pedir información sobre eso. Así que ahora, dando un poco el cierre, le doy la palabra a Raúl Urbina, presidente de HIPEF, para que les pueda dar unas palabras a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que simplemente agradecer la presencia de todos ustedes, a Alejandro Ducasó, gran académico en el cual hemos compartido sueños durante muchos años, hoy día director de HIPEF. Y por ahí el profesor Senén decía, ¿por qué no logramos convencer? Y yo creo que fue una de nuestras preguntas cuando iniciamos la asociación, y era por qué no logramos agruparnos, no logramos potenciarnos. Entonces, desde la neurociencia, decirles que en HIPEF siempre estamos generando estrés agudo. Y ese estrés agudo que nos genera cortisol de manera breve, digamos, nos permite ir generando desafíos. Y estos desafíos que son permanentes, que ustedes los van viendo, nos permite efectivamente informar, compartir y demostrar el talento humano que hay en profesores y profesores de educación física que tienen mucha información en diferentes áreas y que no hemos podido potenciar, y esa es una de nuestras funciones como asociación, poder llegar a cada uno de los directores, de las directoras, de los tomadores de decisión, con experiencias que son realmente interesantes. Por eso queremos agruparnos, queremos apoyarlos, pero necesitamos hablar el mismo lenguaje. Necesitamos unirnos, no denostarnos más entre los profesores. Si a un profesor o una profesora de educación física les va bien, nos va bien a todos. Eso es lo primero que hemos conversado muchas veces en el directorio. Y bueno, en este hablar el mismo lenguaje, lo invito a todos a seguir soñando. Vamos a tener nuevos encuentros. Ya dejo invitado a Eliana, ya dejo invitado a Ignacio, para que a futuro nos compartan sus experiencias en sus colegios, en sus establecimientos educacionales, qué ha significado para ellos desde la práctica, no desde el decir, haber convencido a su equipo directivo. Ignacio, que está ahí, si levanta la mano para que vean que Ignacio ahí está. Ignacio está en el Colegio Deportivo Curicó. Ellos tienen 10 horas, perdón, una hora todos los días, una hora todos los días. 90 minutos, Raúl, porque Sí. antes, cuando retomamos, teníamos los 60 minutos, ahora estamos ya con los 90 minutos al día de actividad física, 10 horas a la semana. Y nosotros fuimos al colegio, prestamos colaboración y hoy día es un colegio que no tiene índices de violencia, y bueno, estas son actividades que tendremos que compartir y Ignacio nos tendrá que poner al tanto. Y así todos los profesores que están acá, que tienen una vasta experiencia y que realmente nosotros sentimos una admiración, por favor crean que este es el espacio para que ustedes puedan presentar sus propios desafíos y aportarnos con su granito de arena, que significa, como bien les digo, y con esto cierro, seguir soñando por un país, por un Chile mejor y por una profesión que tenga mayor dignidad. Desde HIPEF y representación al directorio, gracias nuevamente, Alejandro, gracias a todos por su asistencia, y créanme que vamos a seguir trabajando y generando estrés agudo, ¿ah?, para poder mantener estos desafíos permanentes. Muchas gracias. Raúl, preguntan acá, ¿cómo se llama el colegio que tiene esa experiencia? Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez, de Curicó. De Curicó.
10 horas de actividad física a la semana, así que felices. Igual me encantaría ir a Iquique. Así que vamos a pedirle a Buenísimo. Sostenedor ir a conocer la experiencia para replicar eso. Tenemos que mostrarle al alcalde de nuestra ciudad que allá en Iquique está una política comunal de 8 horas. Entonces nosotros podemos replicar lo que tenemos en el colegio, que son 10, para nuestros 44 establecimientos públicos de Curicó, se podría hacer lo mismo. Así que un proyecto Nosotros educativo tenemos innovador. 25 escuelas, dos escuelas de adultos que no tienen, pero 23 escuelas tienen implementado la política con Buenísimo. una pelea fuerte, pero se puede. Sí, se puede por eso. Felicitaciones. Bueno, entonces damos por finalizada. Yo voy a parar la